Día de celebración, un día de regocijo, un día de victoria, ya que Dios le ha placido por su inefable gracia y benevolencia que usted y yo hagamos parte de esta obra, amén. Que hagamos parte del reino de los cielos, que hagamos parte de su plan y de su propósito, siendo inmerecedores, siendo indignos. A Él le ha placido tener esa bondad para con nosotros, así que estamos agradecidos con nuestro Dios, amén. Bien, hermanos, vamos a estar sobre nuestros pies, a tomar la Biblia, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1. Quiero también saludar de una manera muy especial, respetuosa, a nuestro hermano Jorge Humberto Henao, que sabemos que está haciendo la labor, predicando la palabra del Señor también en este día. Creemos que Dios sigue usando su vida de una manera especial. Saludamos también a nuestra hermana Idalí. Le damos gracias a Dios por esta honra, este privilegio de que ellos hayan sentido en su corazón que su servidor esté aquí con ustedes en esta hermosa mañana. Y no podemos también pasar por alto el saludar a cada uno de los amigos y de los hermanos que desde la distancia nos están acompañando. Estamos aquí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en la Cañaveral, dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Así que desde aquí les enviamos un saludo y deseamos que sigan con nosotros para recibir la palabra del Señor. Deuteronomio, vamos a leer por favor en el capítulo 1, el versículo 30, la palabra del Señor. Amén. Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 30, leo a favor de ustedes bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Amén. Vamos en esta mañana a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos por esta oportunidad de poder adorar, bendecir y exaltar su nombre. En esta hora estamos delante de ti, Padre, gracias a la sangre de Jesucristo, su santo Hijo, que nos lava, que nos limpia, que nos purifica, que nos hace aptos para estar delante de su presencia, Padre. Te suplicamos en el nombre de su santo Hijo, que su Santo Espíritu siga con nosotros, que su Santo Espíritu pueda tener toda libertad, toda autonomía para moverse, para manifestarse, para pasearse en este santo lugar, para tocar, para ministrar, para edificar, Señor, este pueblo, esta congregación, pero también que su gloria llegue, Señor, a cada hogar, a cada familia que están, Dios mío, en Colombia y aún fuera de este país, Señor, Dios mío, sintonizando, Señor, este culto. Ministrales, tócales en esta mañana, Señor, sana toda enfermedad, toda dolencia. Quita toda virosis, toda plaga, toda peste sea quebrantada por el poder y la autoridad de Jesucristo. Que todo demonio de opresión ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, retroceda a las profundidades del abismo. Ahora, por el poder de la palabra, reprendemos todo pensamiento vano, contrario, sucio, perverso. Toda duda, toda incredulidad la rechazamos, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, prepara nuestros sentidos, prepara nuestro corazón, prepara, Señor, nuestro oído para recibir su palabra. En sus manos estoy, amado Dios. Dame en su infinita gracia y misericordia la ayuda, el respaldo para poder transmitir, Señor, esta palabra, Dios mío, que su pueblo la necesitamos. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, y toda la gloria, la honra y la alabanza la daremos siempre a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Gloria al Señor.
En esta mañana, con la ayuda del Señor, voy a enseñar la palabra bajo el tema el peligro de no valorar los milagros. Amén. El peligro de no valorar los milagros. Se me anunció que días que estuvimos en la reunión de pastores de esta hermosa responsabilidad, pero sin lugar a dudas causa temor y temblor. Siempre que se habla de predicar, de ministrar, causa mucho temor. Y esto me recuerda cuando por el año 92 Dios me permitió abrir el corazón a Cristo allí en La Pesquera, el departamento de Arauca. Me convertí un sábado y después de 2 meses me bautizaron. Y el saludo del pastor después de felicitarme, el hermano José del Carmen Santana, ahora en la presencia del Señor, es: prepárese para que el sábado le predique a los jóvenes y a la iglesia. Con 2 meses de convertido, a la edad de 15 años y medio, hermano, yo no sabía qué hacer esa semana, porque él me dijo el domingo que me bautizaron, al sábado para predicar. Yo de verdad que viví una semana muy tremenda, con un dolor en el estómago sin saber por qué, sin poder dormir. Y bueno, así he estado también estos días, gloria al Señor. Pero Dios es bueno, amén. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y por eso precisamente el tema, el peligro de no olvidar los milagros. Porque quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor, ministrar esta palabra bajo este tema, enfocado por lo menos en 3 milagros sobrenaturales que Dios ha hecho, y espero que Dios haya hecho también milagros en su vida y que lo siga haciendo. 3 milagros. El primero en el pueblo de Israel, cómo Dios lo sacó, cómo Dios lo libertó y cómo Dios lo introdujo en la tierra prometida. Es un milagro sobrenatural, pero también el milagro que Dios hace para levantar de la nada esta obra del movimiento misionero mundial. Después de allí en el patio de esa casa de nuestra hermana Carmenza en el Socorro Santander, donde habían unas escasas personas, una escasa familia, ahora que seamos, por ejemplo, en Colombia, más de 2,000 iglesias ya fundadas, es un milagro sobrenatural. Y el milagro que Dios hizo en mi vida, de llamarme por su gracia y por su misericordia, siendo inmerecedor, sin nadie dar un peso por nosotros, a Él le plació, como dice su palabra, tomar de lo más vil, de lo débil, de lo menospreciado, para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Por eso es importante entonces que en esta mañana usted esté atento a esta palabra. Es una enseñanza sencilla, pero que creo que puede ser de edificación para nuestra vida. El pueblo de Israel, hermano, Dios lo tomó de la nada, y podemos decir entonces con toda claridad que es el Señor el que hace ese milagro. Ya sabemos, amados hermanos, que un milagro es un suceso extraordinario cuando Dios interviene. Amén. Es un suceso que hay en el mundo natural, un suceso sobrenatural, lógicamente hecho por un Dios sobrenatural. Y nosotros los cristianos estamos acostumbrados a los milagros, y la única manera de ver los milagros es a través de la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que todos los que estamos aquí en esta mañana y a través de las redes creemos y sabemos que Dios es poderoso, es real, y que Él puede seguir obrando milagros en nuestras vidas. Pero no podemos olvidarnos de estos milagros, porque si nos olvidamos de los mismos, entonces vamos a volvernos personas egoístas. Amén. Vamos a volvernos personas que le vamos a robar la gloria a Dios. Y acordémonos que el Señor no comparte su gloria con nadie. Dios
amados hermanos, es merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Y siempre que usted y yo nos despertemos en la mañana, debemos agradecerle a Él por ese privilegio, por ese milagro de un nuevo día, de un nuevo despertar, porque es un milagro que usted y yo hoy nuevamente nos hayamos podido levantar y estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces el pueblo de Israel, podemos mirar que Dios lo levanta de la nada. Era un pueblo, o mejor, no era ni siquiera un pueblo. Quiero hacer un pequeño resumen para mirar cómo Dios empezó a hacer una serie de milagros para luego llegar aquí a Deuteronomio el capítulo 1, el versículo 30 en adelante. Y quiero que me acompañen a mirar cómo, reitero, Dios de la nada empieza a tomar este pueblo cuando no era pueblo. Dice aquí la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 15, el versículo 3. Cómo Dios empieza a obrar, cómo Dios de la nada empieza a hacer cosas grandes. Un milagro Dios hace con Israel, porque dice la palabra de nuestro Dios, 15:3 de Génesis. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar con Israel? Que Dios empieza a hacer milagros desde el principio. No era pueblo, no era nación, ni siquiera, hermanos, era una familia, escuche bien, a través de la cual pudiera multiplicarse. Es decir, Sarai y Abraham eran una familia que no tenían futuro. Eran una familia que estaba expuesta a extinguirse, a desaparecerse. Ya no iba a haber descendencia. El apellido de Abraham iba a desaparecer. No iba a quedar quien recordara a estos abuelos o estos ancianos. Sin embargo, es de ahí de la nada que Dios le dice que va a ser una nación. Por eso este hombre le reclama a Dios y dice: pero ¿cómo va a haber o va a ser de mí una nación si ni siquiera me ha dado un hijo? Y el único que tiene hijos es Eliezer. Él es el esclavo, así de que no va a haber de mi descendencia nadie que herede. Pero es ahí donde Dios empieza a mostrarle y a decirle: es de su descendencia que voy a levantar una nación. El primer milagro, porque de la nada es un hecho sobrenatural. Ya se ha enseñado mucho acerca de esto, pero quiero resumir cómo de la nada Dios entonces empieza a gestar esta nación. No era una familia convencional para dar hijos, para crecer como tal, no. Sin embargo, ahí Dios empieza a intervenir. Ahora, amados hermanos, Él logró tener el hijo, luego vienen los nietos, y cuando no era un pueblo, Dios empieza a formarlo como tal. Sabemos que dice la palabra que descendió una pequeña familia a Egipto, cuando ya ellos también estaban a punto de perecer. Porque acordémonos que donde estaba esta familia de judíos, de israelitas, que solamente eran aproximadamente algunas 76 personas, es decir, una familia, estaban expuestos a la muerte, porque había hambre, no había que comer. Así de que estaban allí, hermanos, otra vez a punto de perecer esta nación. Sin embargo, Dios los lleva a Egipto y allí los alimenta, allí los sostiene, allí Dios los prospera. Pero Dios obra otro milagro, porque dice la Biblia que se levantó un nuevo rey que no conocía a José, que no conocía estas familias, y por lo contrario los vio como una amenaza y se propuso a exterminarlos. Quiso destruir nuevamente al pueblo de Dios, pero ahí suceden
Otra vez milagros, porque dice la palabra que entre más los egipcios oprimían al pueblo de Israel, Dios más los bendecía. El pueblo más prosperaba, el pueblo más se multiplicaba y la gente, es decir, el pueblo de Israel más crecía. Así que estamos hablando de cómo Dios lleva esta nación de milagro en milagro en milagro, como Dios se sigue moviendo, se sigue manifestando. Pero cuando Dios se propone a libertar a esta nación, humanamente sucede otra cantidad de milagros, porque no se podía por la fuerza humana liberar al pueblo de Israel. Era impensable. Por eso los mismos israelitas, los mismos judíos, ellos no creían. Es más, el mismo Moisés, cuando Dios le habla, dice: pero es que ¿cómo va a suceder esto? Voy a enfrentarme a la potencia mundial. Y sin embargo Dios empieza a mostrar su gloria, a mostrar su poder, a hacer una serie de milagros. Y aunque el corazón de Faraón se endurecía, Dios permitió que viniera el ángel de la muerte. Y cuando tocó todos los primogénitos de los egipcios y tocó el primogénito de Faraón, entonces dice la palabra que después de celebrar la Pascua salió el pueblo de Israel de una manera milagrosa. Esto nos está diciendo el Dios a quien servimos, que Él hace milagros. Quizá en esta mañana a alguien se le está olvidando que está sirviendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que hace milagros. Quizás se está enfrascando en su problema, en su dificultad, se está encerrando y está mirando que no va a poder salir. Que el Señor reprenda al diablo en esta mañana, porque si usted está en las manos de Dios, en el plan, en el propósito de Dios, Él todavía hace milagros. A su nombre sea la gloria. Así que Dios sacó de una manera milagrosa, o libertó de una manera milagrosa a este pueblo de Israel. Pero cuando Faraón se dio cuenta que se quedaba sin la mano de obra, entonces dijo: yo no puedo cometer este error. Se levantó con todo su ejército para perseguir al pueblo de Israel. Y ellos, se les olvidó los milagros. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que valorar los milagros de Dios. Ellos se les olvidó, porque ahí dice la palabra que empezaron a decir: mejor era que nos hubiesen dejado morir en Egipto. ¿Por qué Moisés hace este gran mal con nosotros? Allá por lo menos habían sepulcros. Nos iban a hacer un entierro digno, pero aquí vamos a quedar es en el desierto, en la arena, para que las aves del cielo nos coman. Y sin embargo, Dios empieza a obrar milagros, porque dice la palabra ahí en Éxodo, el capítulo 14, como Dios empieza a moverse y le dice: estén quietos y vean mi salvación. Cuando para Israel no había oportunidad, porque Faraón venía detrás, el mar estaba al frente, había a uno y a otro lado, hermanos, la barrera. Ellos pensaron: aquí vamos a morir, quedamos encerrados, no hay ni siquiera para dónde correr. Si alguien es ágil y dice: no, pero ¿de qué me sirve correr? No hay oportunidad. Entonces Dios interviene de una manera milagrosa y le dice a Moisés: extiende su mano, extiende la vara. Y cuando él extiende la vara, dice la palabra que el mar se abrió. Y le da la orden al pueblo de Israel de que marchen. Y cuando Faraón pensó hacer lo mismo y decir: no, cuando pasemos el mar rojo, allá los voy a atrapar, dice la Biblia que Dios le da la orden a Moisés y le dice: extiende la vara. Y nuevamente el mar se cerró, y todos los que querían acabar, destruir al pueblo de Dios, perecieron. Y el pueblo de Israel lo vio. Estamos hablando de cómo el Señor lleva a este pueblo de una manera milagrosa. Ahora, Dios ha llevado esta obra también de una manera milagrosa. Dios de la nada levantó esta obra. Sabemos muy bien, hermano, que no habían recursos, que el primer lugar que se compró aquí en Colombia fue allí en El Socorro.
y que la hermana Carmen fue la que dio, según la historia, la mitad se consiguió un dinero y la otra mitad también lo donó la hermana. Así empezó la obra en Colombia. Aquí en Bucaramanga se dice que el primer local de cultos, gloria al Señor, que se consiguió también fue alquilado de uno a otro lugar. Pasó la obra en lugares en arriendo, no había propiedades. No había un lugar propio, era el menosprecio, era el oprobio. Esta obra de muchas otras obras, de muchas denominaciones, se nos tenía en poco porque aparentemente no iba a haber futuro. Pero Dios empezó a obrar de una manera milagrosa. Dios empezó a levantar siervos y siervas que le sirvan, que le honren y que le amen. Dios empezó a tratar con esos hombres dispuestos a dejar a su familia, a dejar sus empleos y a decir: Señor, cuenta conmigo, estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a servir. Hoy Dios ha bendecido la obra de una manera especial. Dios lo ha incluido a usted, quizá también Dios lo levantó de la nada. Dios lo ha venido bendiciendo, Dios lo ha venido prosperando, Dios ha venido obrando en su vida. Una hermana en Girón un día dijo: yo creo que Dios puede hacer algo con mi vida y me va a bendecir. Después de salir del culto y no tener cómo comprar una empanada para su pequeña niña de 6 años, la niña se fue llorando y la hermana se devolvió un poco triste y molesta y dijo: pero ya, deje de llorar. Dijo: mamá, pero es que tengo hambre y allá estaban las empanadas y no pudimos comprar la empanada. Y dijo: Señor, basta ya, hasta hoy vivo en esta miseria, porque yo creo que usted puede hacer un milagro y me va a bendecir y me va a suplir para darle el alimento a mi hija. Alabado sea el Señor. Y esa noche, dice ella en su testimonio, que confesó que el Dios que hace milagros podía hacer un milagro en su economía y que le iba a proveer para que su hija no solamente pudiera comprar una empanada, sino tener ropa, tener vestido, etcétera. Y dice que ella empezó con una pequeña máquina de coser. Llegó donde estaba en arriendo, la señora tenía una fábrica y ella le dice: yo puedo también ayudarle a coser. Y empezó ella a trabajar. Para resumirle, esa hermana ahora tiene diferentes lugares de venta en Colombia, una fábrica próspera, una fábrica bendecida. Dios le levantó de la nada, Dios le ha bendecido. Para hablar un poco de mi testimonio, Dios también un día me permitió llegar allí al llano. Yo no soy llanero, soy de aquí, de Bucaramanga, de Santander. Pero cuando mi madre murió a la edad de 6 años que tenía, yo quedé, pues como todos sabemos, huérfano. Y al estar en esta situación, vino a mi vida un resentimiento tan fuerte con Dios, porque somos de una familia, como todos, religiosa. Pero en medio de mi religiosidad yo le decía: Dios, si usted es bueno, ¿por qué tuvo que hacer esto con mi madre? ¿Por qué? Si mi mamá tenía solo 24 años, no estaba enferma, como una vez lo comenté, íbamos los dos en el camino, cuando de pronto murió. No tenía síntomas de enferma, estaba completamente sana. Pero en medio de ese resentimiento, estando allí en el llano, a la edad de 15 años y medio, me invitaron a un culto. Mi abuela me había dicho: tenga cuidado cuando usted se vaya, porque a la edad de 12 años pues salí de la casa, y estando allí en el llano me dijeron: vamos a un culto de los evangélicos. Y yo iba muy precavido, porque el sacerdote nos había enseñado en la misa que los evangélicos era el 666. Yo no sabía pues mucho de eso, pero eso daba como miedo, de la bestia del 666, y que no se podía escuchar a esos evangélicos que eran del anticristo. Entonces pues uno estaba muy prevenido, muy cuidadoso. Y cuando empezamos con los otros muchachos a ver allí el culto, algo que me impactó, hermano, fue el himno 316, cuando empezaron a cantarlo esas hermanas: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y debajo de ese palo de mango, Dios empezó a tratar conmigo, empecé a llorar y yo le dije: Señor,
si usted me permite, aquí estoy dispuesto para que usted haga conmigo lo que quiera. No tenía nada que ofrecerle a Dios, no tenía nada que presentar, pero Él en su infinita misericordia me tomó, me redimió y aquí estoy por su gracia y benevolencia. Por eso digo, hermanos, somos el producto de un milagro. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Después estuvimos aquí en Bucaramanga. Dios nos ayudó para apoyar la obra en Palo Negro. Quizá algunos conocen la iglesia allí en La Guada. Dios nos permitió desde Campo Hermoso empezar a trabajar allí en La Guada, luego allí en Provenza, abrir la obra allí en Provenza. Pero Dios nos abrió puertas para salir a trabajar de tiempo completo a Boyacá, a Buenavista, Boyacá. Hubo un problema allí con el pastor que antes estaba. Fue difícil. El problema era enfrentar a un grupo, porque el pastor había cometido un error y la sentencia era que el que llegara, pues si no se portaba bien, pasaba momentos muy difíciles. Sin embargo, nosotros fuimos con mi esposa, Dios nos ayudó. De allí Dios nos mandó para Aquitania, Boyacá, un lugar muy hermoso, pero para nosotros muy difícil por el frío tan tremendo. Entonces Dios nos envió a La Guajira, ahora estamos allí en la autopista. Lo que quiero decir es que Dios en su misericordia guarda nuestra vida, nos guía, nos dirige y que Él no nos deja ni nos desampara. Pero en todos esos recorridos Dios ha hecho grandes milagros. El problema es después de que ahora Dios nos ha ayudado, nos ha sustentado, se nos empiece a olvidar los milagros de Dios. Así como usted también tiene su propia historia, se le olvide de dónde Dios lo sacó. Usted sabe que está aquí no por mérito propio. Usted sabe que ahora donde Dios está y como Dios lo tiene, no es por su fuerza, no es por su sagacidad, no es por su sabiduría, no es por su apellido, es por la gracia y la misericordia de Dios. A Él le ha placido ayudarle, a Él le ha placido sustentarle, a Él le ha placido levantarle. A su nombre sea la gloria. Es Dios quien le ha placido derramar de su gracia sobre su vida. Es Dios quien le ha sustentado cuando usted ha pensado que hasta aquí llegué, que voy a flaquear, no sé qué va a ser de mi vida. Dios de una manera milagrosa ha intervenido, lo ha sustentado, lo ha sostenido. Hoy usted y yo somos el fruto de un milagro de parte de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Enfermedades han venido, problemas han venido, tentaciones han venido, momentos en que hemos estado en el filo de la navaja, a punto de caer. Pero aquí estamos. Porque usted sea mejor, porque yo sea mejor que el otro, no. Porque Dios se ha compadecido de nosotros, porque Dios ha tenido piedad de nuestra vida. Por lo tanto, iglesia de Jesucristo, Dios nos llama en esta mañana a que valoremos los milagros que Dios ha hecho con nosotros, a que valoremos el lugar donde Dios nos ha puesto, a que valoremos la familia que Dios nos ha dado, a que valoremos la economía que Dios nos ha provisto, a que valoremos la salud que Dios nos ha dado, a que le demos valor a los talentos, a los dones, a los ministerios que Dios nos ha entregado. Dios ha bendecido su vida, Dios ha bendecido su hogar, Dios ha bendecido su familia, Dios nos ha bendecido como iglesia. Pero no nos olvidemos que es el fruto de los milagros constantes, continuos, que Dios por su gracia ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que el libro de Deuteronomio es el resumen prácticamente de los otros libros. Por eso Dios empieza a través de Moisés a recordarle al pueblo y le dice las siguientes palabras. Porque a Israel se le había olvidado todo lo que Dios había hecho con ellos. Y por eso Dios le dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos.
Y le recuerda y le dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Y le da el ejemplo como el padre trae a su hijo. Así también Dios le ha traído de la mano por todo este desierto espantoso. ¿No se ha visto usted en ocasiones que es Dios quien lo ha traído de la mano? ¿No ha visto usted que es su hogar que ha sido sustentado por Dios? Que ha sido su economía sustentada por Dios. A Israel se le olvidó. Israel empezó a ver los milagros de parte de Dios como algo natural, como algo que ellos merecían, como algo que ellos eran dignos. Pero escucha bien, a nosotros no se nos puede olvidar que siempre seremos indignos de ser hijos de Dios. Siempre. Porque si es por nuestra justicia, me confieso ante ustedes, yo todos los días peco. ¿Cómo así, pastor? Bájenlo de allá piedra. No, todos los días. De pensamiento, de acción, de obra. A veces lo hacemos hasta sin pensar. Porque a veces ofendemos a alguien sin querer. Estoy seguro que en ocasiones usted ha ofendido a alguien y usted dice, pero Dios sabe que nunca me propuse ofenderle, nunca me propuse faltarle a alguien. Sin embargo, cometimos la falta, cometimos el error, nos equivocamos. Así llevemos tantos años en la iglesia de ser cristianos, seguimos cometiendo faltas. Entonces, en resumen, aquí estamos es por la misericordia de Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga. Usted está, yo estoy por la misericordia del Señor. No por los 3 o 4 versículos de la Biblia que usted sepa. No por el mediodía de ayuno que haga. No por la hora de oración que haga. No por la ofrenda que da. No por el diezmo que da. No porque le hable a alguien de la palabra de Dios. Y no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero es una realidad. Aquí estamos es por la gracia infinita del Señor. Aquí estamos, ¿sabe por qué? Porque la sangre del Cordero no ha dejado de fluir. La sangre del Cordero no ha dejado de correr. La sangre de Cristo nos sigue lavando, nos sigue limpiando. La sangre de Cristo sigue corriendo sobre nuestras vidas. Por eso, si en esta mañana hay algún amigo en nuestros medios que no ha aceptado a Jesucristo, no salga de este lugar sin que antes la sangre de Cristo lo lave, sin que antes la sangre de Cristo lo purifique. Porque si usted deja pasar el tiempo, deja pasar esta oportunidad, puede ir a la eternidad sin Cristo. Y si va a la eternidad sin Cristo, entonces su nombre no estará inscrito en el libro de la vida. Y si no lo está allí, entonces será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segura. Y allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Y puede que en esta tierra haya obtenido algún logro, puede que en esta tierra haya obtenido algún privilegio, pero en la eternidad no servirá para nada en absoluto lo que usted haya podido alcanzar en esta tierra. Por eso es importante que valoremos el milagro de estar hoy delante de la presencia de Dios. Israel se le olvidó. A esta obra del movimiento misionero mundial no se nos puede olvidar los principios. Esta obra que Dios levantó de la nada, que ya lo sabemos, no es un cuento, no es para tratar de mostrar, no, es que Dios en su infinita misericordia nos llamó y llamó esta obra de la nada. Y empezó a bendecirla, a prosperarla, a llevarla por doquier, a darle, como miramos, medios de comunicación. Dios ha levantado grandes hombres de Dios, grandes ministerios en esta obra. Pero no se nos puede olvidar que es Dios por su gracia. Que esta obra avanza por la misericordia del Señor.
que esta obra crece porque el fin se acerca y Mateo 24:14 se tiene que cumplir y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que por eso las almas tienen que seguir viniendo, pero no podemos llenarnos de orgullo y decir es porque somos el movimiento misionero mundial. No, es porque Dios en su misericordia le ha placido que usted y yo seamos vasos útiles. Porque eso es lo que somos, vasos útiles. Porque nosotros no salvamos a nadie, nosotros no perdonamos a nadie, nosotros no podemos darle el cielo a nadie, ni tampoco echar al infierno a nadie. ¿O sí? Es que somos el movimiento misionero mundial. Amén. Por la gracia de Dios estamos allí. Por la misericordia de Dios. Lo que tenemos que hacer es valorar este privilegio y no olvidarnos que estamos aquí es por su gracia. No podemos llenarnos de soberbia, no podemos llenarnos de arrogancia y decir es que somos el movimiento misionero mundial, esto y aquello. No, somos por la gracia de Dios lo que somos. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos en humildad, mantenernos buscando el rostro del Señor, como cuando no habían propiedades, como cuando no había esta cerámica en el altar, como cuando no habían esas sillas que tocaban en bancas, como cuando no había ese aire acondicionado, como cuando no había este techo, sino que eran láminas de zinc viejas. Bueno, yo sé que muchos no conocen de esto, pero es una realidad. Amén. Pero que en medio de ese templo sin cerámica, sin sillas, sin unos trozos de banca, unos pedazos de palo, porque ni siquiera eran bancas bien aserradas, bien cepilladas, no, eran pedazos de madera. Por ejemplo, nosotros allí en La Pesquera, donde aceptamos a Cristo, el templo era de guadua. Allí el templo era de guadua. Y como es a la orilla del río Arauca, pues entonces a uno se le facilitaba arrodillarse, ya que no había tanta piedra en el piso. Entonces como era arena, era suave. Pero fue ahí donde nos levantamos. Si es en las comunidades indígenas, allá Dios nos permitió, por su misericordia, levantar algunos templos en las rancherías. Pero al principio eran de bareque. Amén. Cortábamos la madera y empezamos a hacer, conseguíamos zinc, pero no nuevo, porque no había la facilidad de segunda. Y en ocasiones nos tocó de a 2 y de a 3 latas de zinc para que un hueco fuese tapado por el otro y así sucesivamente. Esa es la obra del movimiento misionero mundial. Así es como Dios le ha llevado su obra adelante. Nosotros, en mi caso particular, no venimos de las escuelas más prestigiosas, más renombradas. No, Dios en su misericordia empezó a tratar con nuestras vidas y empezó a mostrarnos su palabra. Por ejemplo, yo empecé a estudiar, hermano, allí en el llano no había en ese tiempo luz. Tocaba era con un pedazo de vela. Entonces uno trabajaba, iba y compraba las velas. Y con mucho cuidado, porque dormíamos. Ay, tan pobrecito el pastor, no, pobrecito el diablo. Les estoy diciendo lo que Dios hace con uno. Nosotros como santanderianos no estábamos acostumbrados a dormir en hamaca o en chinchorro. Allí la gente sí, todo el mundo en chinchorro o en hamaca. Entonces nosotros, ¿sabe qué hicimos? Como son plataneras grandes, fuimos y cortamos rusque. Bueno, la hoja de plátano seca. Lo mismo. Pero cortamos rusque, compramos unos costales y los llenamos de rusque y hacer tremendas colchonetas. Porque aquí pues en Bucaramanga sí teníamos esa facilidad, pero allí no. Entonces, como éramos jóvenes creativos, según nosotros inteligentes, entonces dijimos, vamos a hacer las colchonetas. Y al principio, hermano, el ruido y la calor, etcétera, pero ahí estábamos. Pero como Dios colocó un fuego en mi corazón de servir,
A veces los muchachos se quedaban dormidos. Yo estaba de rodillas, clamando al Señor, pidiendo la palabra. Estaba ahí con la vela, estudiando la Biblia, bien cerca y con la vela ahí cerquita. Pero lea y lea la palabra, y ahí Dios lo va preparando a uno, lo va capacitando. Ya Dios, por su misericordia, más adelante nos ha permitido estudiar algo de teología, pero es por la misericordia de Dios. O sea, aquí estamos, es para testificar de los milagros del Señor, iglesia de Cristo. Yo estoy aquí, reitero, no porque merezca algo, no porque sea digno de algo, no, es porque Dios ha sido bueno, como fue bueno con Israel, como ha sido bueno con esta obra del movimiento misionero mundial. Entonces ahora lo que nos resta es tener un corazón lleno de gratitud hacia Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda contarle a sus hijos y decirle: ciertamente estamos bendecidos, ciertamente hay propiedad, ciertamente ahora tenemos un carrito y hasta con aire acondicionado y hasta con dirección hidráulica, qué sé yo, y camina bueno y puedo ir a tal parte y venir. Pero antes no era así. Cuando nos convertimos para ir a hacer la obra, no era así. Lo primero que tuvimos que conseguir fue una bicicleta, pero no completa. Primero tuve que comprar el marco. Eso fue lo que Dios nos permitió. Comprar el marco de la cicla, y luego las llantas, y luego la cadena. Y no una cicla, y no quiero sonar aquí un poco grosero, no una cicla normal de un varón, sino una monareta. Ya saben, las monaretas pues para las niñas. Pero como fue lo que pudo conseguir, entonces tocaba andar en la monareta. Alabanzas al nombre del Señor. Pero ir a respaldar la obra del Señor con ese gozo, con esa alegría, acompañar al pastor, hermano. Y algo que uno puede ver es que Dios honra a los que le honran. Que Dios es el que levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Es Dios, amados hermanos. Por eso usted tiene que recordarle a sus hijos: hoy estamos bendecidos, hoy estamos prosperados. Pero el principio de la obra no fue así. El principio de esta obra, porque estamos en esta obra y hablamos de esta obra. Amén, no estamos hablando de ninguna otra denominación. Sabemos que hay buenas denominaciones, sabemos que Dios tiene pueblo para levantar cuando sea el arrebatamiento de la iglesia de otras denominaciones. Por supuesto que sí, porque no somos los únicos, porque nosotros no tenemos la escritura del cielo, ¿cierto que no? Pero sí hablamos de esta obra y de sus comienzos, porque somos parte de esta obra y hemos visto, no desde el propio inicio, pero sí en parte cómo ha sido el avance de la obra. Entonces, hoy que Dios nos ha ayudado, hoy que Dios nos ha bendecido, hoy que nuestros hijos pueden ministrar en el altar, hoy que nuestros hijos pueden ejecutar algún instrumento de música, antes no era así. Antes lo máximo era el tambor, la guacharaca y la pandereta. La iglesia que estuviera, ese conjunto o ese grupo de alabanza, era una iglesia bendecida. O sea, la iglesia donde estuviera caja, guacharaca y el pandero, hermano, eso era una iglesia ya bien formada, una iglesia digna de admirar y de respetar. Pero las demás ni siquiera había guacharaca, era con las palmas. Y las palmas no muy bien coordinadas, sino como cuando se está fritando la crispeta. Uno por allá una palma, el otro por allá otra palma. Pero Dios moviéndose. Porque Dios mira la disponibilidad del corazón. La entrega que con el alma se le alaba, que con el alma se le adora, que con el alma se le glorifica. Hoy, hermano, tenemos muchas ayudas audiovisuales. Mire, para el versículo, ahí sale qué coro, va saliendo la letra. Y a veces ni así cantamos. Antes lo máximo, lo que podía comprar
Y eso los pastores y líderes era el himnario de fe y alabanza. Ahora hay corarios habidos y por haber, hermano, a través de las redes sociales, y ni así vamos a cantar un coro. ¿Y cuál cantamos? Y como a veces pasa uno a alguien, como yo le dije a alguien, diga usted, iglesia, ¿qué coro vamos a cantar? Yo le dije, un momentico, hermano, lo pasamos, fue a usted a que dirija el que vamos a cantar. Porque ese es una excusa. Diga usted, iglesia, porque no se sabe qué coro van a cantar. Pero Dios, escuche bien, bendice y ha bendecido la obra porque Él mira el corazón. El corazón. Hoy que usted y yo estamos bendecidos, que nuestro corazón no se dañe. Reitero, hoy que usted y yo estamos bendecidos, que nuestro corazón no se dañe, no se corrompa. Que nuestro corazón, hermano, no se manche por el rencor, por el resentimiento, por el orgullo, por la altivez. Porque no sabemos cuántos miles de años duró Luzbel teniendo un corazón bueno. Eso no lo registra la Biblia. Y podemos imaginarnos que fueron miles de años. Eso no fue que Dios creó a Luzbel y a los 6 meses se dañó. La Biblia no lo registra y no queremos meternos en esos temas tampoco. Pero podemos usar nuestra imaginación y decir, quizá miles, quizá millones de años. Pero al transcurrir del tiempo, se le dañó el corazón. Y hay cristianos y pastores, y Dios nos guarde, que cuando la obra estaba pequeña, que cuando no había economía, que cuando no había medios de comunicación, que cuando ni siquiera había un micrófono, había fidelidad, había humildad, había entrega, había rectitud. Pero después de que empezaron a llegar todas las bendiciones, entonces empezó a dañarse el corazón. Empezó a llenarse de orgullo, de altivez, de arrogancia. Y ya Dios, esa persona no la mira de la misma manera. Al altivo Dios empieza a mirarlo de lejos. No queremos que Dios nos mire de lejos. Queremos tener la presencia de Dios siempre, iglesia de Cristo. Queremos estar tan cerca de Cristo. Y disculpen si me estoy desviando un poco del tema, porque pues, los puntos están aquí todavía sin mirar. Pero bueno, yo sé que Dios está hablando. Lo más interesante es estar tan cerca de Dios, que cuando suene la trompeta final, usted sea, yo sea de los que nos vamos, hermano, en el arrebatamiento de la iglesia. Porque ¿de qué sirve? Fuimos de la iglesia del movimiento misionero mundial. ¿De qué sirve entramos a 81 países? ¿De qué sirve que hicimos esto y aquello? Si suena la trompeta y el Señor nos mira de lejos, y un día entonces tenga que decirnos: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y decir: Señor, pero si yo fui del movimiento, si yo me congregué en tal iglesia, si yo hice, no os conozco. Por eso entonces el llamado es a que examinemos nuestro corazón y no se olvide de los milagros de Dios. Si Dios aquí lo tiene hoy, es por su gracia, por su poder y su misericordia. Él está haciendo milagros, Él seguirá haciendo milagros, pero Él también está esperando que usted y yo lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Reconócelo en todos sus caminos. Así está en la cima, reconoce a Dios. No se avergüence de Dios. No se avergüence de su palabra. No se avergüence de esta doctrina. Porque ahora no somos atacados solamente por la gente del mundo, es decir, por los inconversos, sino también por gente de otras denominaciones que nos atacan, que nos critican, que nos señalan, que nos menosprecian. Usted, varón, sabe que lo critican por vestir como un varón. Usted, mujer, sabe
que la señalan, que la menosprecian por vestirse como una mujer de Dios. Es una realidad. Y lo vemos en todos los ámbitos sociales. Nuestra misma familia, donde se estudia, donde se trabaja, en todo lugar. Fuimos a conseguir un lugar en arriendo con mi hija y el dueño de la casa dijo, me di cuenta por su hija. Yo le dije, sí Señor, eso somos. Alabanzas al Señor. Porque la gente, hermano, nos identifica. Y gloria a Dios por eso. Porque tenemos que tener identidad como hijos e hijas de Dios. Entonces, no se olvide de lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí Dios nos está diciendo que Él iba delante del pueblo de Israel. Pero quiero entrar como en el tema y resumir, porque el tiempo se nos fue. Cuando nosotros nos olvidamos de los milagros, corremos el peligro de ser personas desagradecidas, en primer lugar. Mire cómo dice el versículo 27 del capítulo 1 de Deuteronomio. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Dios no los había protegido. Dios no los había guardado. Dios no los había sustentado, sí. Pero como los milagros era algo natural para ellos, entonces no le daban la gloria a Dios y se volvieron desagradecidos. Cuando para usted no es un milagro, cuando para mí no es un milagro que Dios nos conceda la vida en estos tiempos, cuando para usted y para mí no es un milagro que en medio de la situación económica como está, sin embargo, usted todavía puede elegir, quiero pollo, quiero pescado, quiero camarones, quiero caviar. No, yo quiero una carnecita, yo no sé qué. Y todavía puede elegir. Y si usted y yo en medio de esta situación no reconocemos que esa es la providencia de Dios, no le damos la gloria a Dios, nos estamos volviendo personas desagradecidas. Y es una pequeña puerta que se le está abriendo al enemigo. Y no estamos reconociendo la gloria de Dios. Por eso el llamado, valore lo que Dios está haciendo en su vida. Valore cómo Dios lo está sustentando y lo está guardando. Israel se volvió desagradecido. Pensó que los milagros, como Dios lo guardaba, lo sustentaba. Imagínense eso, hermano. Caminar 40 años en el desierto con las mismas sandalias. Eso es un milagro. Usted sabe, hermano, los que somos padres, cuando uno tiene los niños de los 2, 4, 6, 8 años, uno le compra la ropita y, hermano, ya a los 6 meses, eso ya le queda esa ombliguera, la camiseta, porque eso van creciendo rapidito. Amén. A los israelitas no. Ellos iban creciendo y la ropa también iba creciendo. Los pies les iban creciendo, las sandalias también les iban creciendo. Todas las mañanas se levantaban, ahí estaba el maná. ¿Qué tenían que hacer? Ir y recogerlo. Para ellos era algo normal. Para ellos el maná no era un milagro. Para ellos el vestido no era un milagro. Para ellos que Dios los defendiera en medio de ese desierto tan peligroso, eso no era un milagro. Para ellos que Dios en la noche les enviara esa columna de fuego era algo normal. Que en el día, en el calor abrasador del desierto, estuviera la columna de nube que los protegiera, era algo normal. Por eso se volvieron desagradecidos. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Como ya tenemos ciertas comodidades, se nos olvida de agradecer a Dios. Se nos olvida de adorar a Dios. Pero acuérdese cuando usted estaba quizá comenzando y pedía a Dios por un milagro y Dios le suplía. Después usted corría a la presencia del Señor, como las lágrimas corrían por sus mejillas. Usted diciendo, Dios,
eres bueno, eres fiel, eres benevolente, eres grande. Y había gratitud, había agradecimiento, había alabanza hacia Dios. Pero ahora ya se nos olvida. Que no se le olvide los milagros de Dios. Miramos también, estamos resumiendo, el peligro de olvidarnos de los milagros nos lleva, amados hermanos, a la autosuficiencia, a creernos que es por nuestra fuerza, que es por nuestra sagacidad, por nuestra sabiduría. Mira el verso 43. Estamos ahí en el capítulo 1 de Deuteronomio, verso 43. Vamos a leer desde el versículo, desde el capítulo 40, desde el verso 42. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte. ¿Y qué hicieron? Y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir. Ellos pensaban, es que ya podemos hacerlo. Dios les dice, no suban porque yo no estoy con ustedes. Cuando yo les dije que subieran, ustedes no quisieron subir. Y el pueblo entonces se reunió con Moisés y le dijeron, no hay problema, como ahora ya somos más fuertes, entonces ahora sí vamos a salir. Era que cuando eso Dios nos mandó, pero como no quisimos, ahora nosotros sí queremos. Hay que tener cuidado, porque algo que usted y yo tenemos que aprender como cristianos, y usted que está nuevo en estos caminos, aprenda que es Dios quien tiene el control de nuestra vida. Entre más rápido usted aprenda a entender que es Dios el Señor de su vida, más fácil va a poder transitar por este camino. Pero si usted es de esas personas que dicen, sí, está bien, yo estoy en la iglesia, pero soy yo el que tiene la autonomía de mis decisiones, soy yo el que hago, soy yo el que decido, soy yo el que pienso, etcétera, se va a estrellar más de una vez. Porque usted un día en el altar le dijo, Señor, yo te acepto como mi Señor. ¿O no? Amén. Entonces, si usted le dijo a Dios que Él era el Señor, Él lo va a dirigir. El pueblo de Israel, hermano, se creyó autosuficiente. Ahora sí vamos nosotros a ir a pelear. Y Dios le dijo, no vayan. Ay, es que ahora sí vamos a ir. Y dice la Biblia que los persiguieron, fueron humillados, fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque se olvidaron de los milagros de Dios, se olvidaron que era Dios el que peleaba por ellos, se olvidaron que era Dios el que los defendía y dijeron, nosotros podemos con nuestra fuerza, y con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Somos tan débiles que por más que tengamos capacidades económicas, por más que podamos pagar el mejor médico de Colombia y del mundo, si Dios dice, va a vivir hasta las 11:15 de la mañana, ya no vamos a vivir más de ahí. Así usted sea fulano de tal, así sea Perencejo, así pueda decir, es que yo tengo dinero, yo puedo pagar a los mejores. Qué pena, no puede añadir a su vida, a su existencia, un solo segundo. Poquito los amenes, pero es una realidad. No podemos, amados hermanos, por lo tanto, no nos creamos autosuficientes. Siempre vamos a depender de Dios, de su gracia y de su misericordia. El peligro de no valorar los milagros es que nos aparta del propósito de Dios. Nos aparta del propósito de Dios. Verso 34 del capítulo 1 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Nota el no reconocer
los milagros de Dios, cómo nos sacan de sus propósitos. Dios tiene propósitos con usted y conmigo. Y el mayor propósito de Él para nosotros es que estemos un día sentados a la mesa en la cena de la boda del Cordero. Ese es el propósito mayor. Todo lo demás es añadidura. Pero el anhelo del Señor, quien murió por usted y por mí, es que estemos allí sentados a la mesa. Por lo tanto, amada iglesia de Jesucristo, no nos olvidemos de lo que el Señor hace por nuestras vidas. No se olvide del Señor, no se crea autosuficiente, no crea que es por su sabiduría, por su sagacidad. No, manténgase en humildad, en obediencia, en rectitud, y de esta manera podremos llegar hasta la meta final. Termino, hermanos, diciéndoles: el peligro de no valorar los milagros de Dios nos lleva por el camino más largo. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3 dice la palabra que son 11 jornadas las que Dios trazó para Israel desde el monte de Seir hasta Cades Barnea. Es decir, se transitaba ese camino en 11 días, 11 jornadas en 11 días. ¿Sabe cuánto duró el pueblo de Israel? 40 años. 11 jornadas. Todos los estudiosos de la palabra confirman esto, que es solamente 11 jornadas. Desde allá donde se abrió el Mar Rojo y ellos vieron la gloria de Dios, hasta llegar a la puerta o a la entrada mejor de la tierra prometida. Sin embargo, duraron todos estos años en el desierto dando vueltas porque no reconocían la grandeza de Dios. Tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Yo quiero en esta mañana que nos coloquemos de pie. Si alguien puede reconocer la grandeza de Dios, si alguien puede alabar a Dios, si alguien puede bendecir a Dios, que en esta mañana salga una palabra de gratitud de aquí de la iglesia de Cañaveral. Una palabra de alabanza ante el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy podemos decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Por eso estamos alegres. Por eso nuestra boca se ha llenado de risa, de alabanza. Pero podemos, amados hermanos, correr el riesgo de olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Podemos olvidarnos en un momento determinado de lo que Dios ha hecho con esta obra del movimiento misionero mundial. Pero en esta mañana vamos a decirle: Dios, no nos vamos a olvidar de lo que tú, amado Rey, has hecho por nosotros. Vamos a adorarte, vamos a seguir bendiciéndote, vamos a seguir trayendo, Señor, nuestros logros a sus pies. Vamos a traer nuestros logros a sus pies. Vamos a darte honra, vamos a darte gloria, vamos a darte alabanza siempre, Señor. Usted que ha visto los milagros de Dios, usted que en esta mañana entiende y dice: yo estoy aquí es por la misericordia de Dios. No se olvide, no se olvide de alabarle, no se olvide de agradecerle, no se olvide de exaltarle. Que en esta mañana usted pueda en esta hora decir: alma mía, alaba a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es Dios. Levantemos nuestras manos al cielo un instante, si usted lo puede hacer, y adore a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
¿Quién es el único que ha estado en esos momentos tan difíciles en su vida? ¿No ha sido el Señor? Cuando muchos le han dado la espalda, ¿no ha sido Dios quien lo ha sustentado? Cuando te has sentido debilitado, sin fuerzas, Él ha estado a su lado. Él es quien te ha ayudado a tomar esas decisiones. Él es quien te ha orientado. Él es quien ha guardado su vida, su alma, su hogar, su familia. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de adorarle? Como iglesia, como obra del movimiento misionero mundial en Colombia, ¿cómo no hemos de agradecerle? Si hace 60 años no había ni siquiera una propiedad, hoy hay propiedades. Si hace 60 años no había medios de comunicación, no había medios de transporte, no había nada, hoy todo lo que Dios nos permite ver es porque Él lo ha provisto, es porque Él lo ha suplido, y seguirá haciendo cosas mayores. Seguirá haciendo cosas grandes, porque antes que suene la trompeta final, Dios seguirá usando esta obra para anunciar a los cuatro vientos que Cristo viene pronto. Pero necesitamos mantenernos en humildad. Usted joven, usted señorita, Dios cuenta con usted. Dios te llama al servicio de su obra. En esta mañana, entienda que Dios ha puesto una carga sobre sus hombros. Ese fuego que arde en su corazón, eso no es suyo, es que el Señor lo ha puesto ahí porque Él quiere usar su vida. Él quiere hacer de usted un canal de bendición, un instrumento útil. Quiero orar en esta mañana por aquellas personas que pueden decirle: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Reconozco que soy el fruto de un milagro, que estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Si usted ve que puedo servir, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Entregue su vida al Señor, al servicio de Dios. Quizá usted dirá: yo ya estoy colaborando, yo ya estoy sirviendo. Dios lo bendiga por eso. Es el principio, pero Dios quiere hacer cosas mayores con usted. Dios quiere delegar una responsabilidad mayor sobre usted. Venza el miedo en el nombre de Jesús. Si hay alguna honra para el hombre en esta tierra, es poder ser un instrumento en las manos de Dios. Todo lo que adquiramos, lo que consigamos, es pasajero. Pero lo que hacemos por el Señor queda en la eternidad. Va a repercutir por los siglos de los siglos. Por eso digámosle a Dios: aquí estoy. Quiero ser útil en tus manos. Quiero servirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Siempre, Señor, va a haber una palabra con tu ayuda de gratitud en mis labios. Siempre voy a adorar, a bendecir su nombre, Señor. Ayúdame para que no se me olvide que es usted quien guarda, quien sostiene mi vida. Dele gloria al Señor por un instante. Si hay alguien que quiere que oremos por su vida, le esperamos. Si no, vamos todos a levantar nuestras manos y adorar a Dios. Un instante, ya vamos a terminar, pero solo un instante. Vamos a entonar este precioso coro una o dos veces y todos vamos a entonarlo, a levantar nuestras manos y a declarar nuestra gratitud a Dios.